He dicho antes que mis investigaciones primeras fueron sobre el romancero, que constituye una de las tradiciones literarias más importantes del hispanismo, no solamente de España, sino del mundo hispánico, porque es un género que ha sobrevivido durante 7 siglos, sin interrupción, y por lo tanto poder lograr tradición tan antigua, extendida además en todos los territorios panhispánicos y que abarcaba a todas las generaciones, en fin, es un milagro y una maravilla. Pero claro, en el proceso de mis investigaciones sobre el romancero y en determinadas islas, fundamentalmente en La Palma, me encontré que mucha gente, en vez de romances, me daba décimas. Y aquello para mí era novedoso, porque yo había hecho otras varias investigaciones de campo en la península y allí no había décimas. Allí lo que había eran romances, canciones, otras cosas, pero décimas no. Y a mí me sorprendió, hasta el punto de que, en principio, las décimas me molestaban porque me apartaban un poco del objeto que yo buscaba. Pero, en fin, era tal la abundancia y tan buenas y tan extraordinarias que yo decidí parar y dedicarme a estudiar el fenómeno de la décima. La décima es muy complejo, es decir, el mundo de la décima en Canarias es muy complejo. No solamente está en el ámbito de la improvisación, está también en el ámbito de la poesía tradicional. Es decir, cualquier fenómeno poético, lírico, de amor, de desamor, de desgracia, de acontecimiento ocurrido en una isla como puede ser un volcán, se traslada a décimas, no a romances, sino a décimas. Y esas décimas se transmiten oralmente de padres e hijos y de generación en generación, por lo tanto tienen un camino paralelo a los romances, pero con una estructura métrica diferente. Y en el estudio de la décima me encontré con el fenómeno de la poesía improvisada, de la improvisación en décimas, porque la improvisación poética puede hacerse en múltiples metros, medidas poéticas, pero en décimas solo en Canarias. De todas las maneras de improvisación poética que hay en España, en décimas solo en Canarias. Y eso nos unía a Hispanoamérica. Con lo cual ya tenía un camino bien marcado. Y a ese estudio de la décima como poesía improvisada me decidí dedicar primeramente un gran festival que organizamos el año 92 en la Universidad de Las Palmas. Lo que me importaba a mí era que los alumnos universitarios de filología que estudian lengua y literatura conocieran un fenómeno del que la universidad no se había dado cuenta o no se había dado por enterado, que existía el fenómeno de la poesía popular que tenía realmente dimensión literaria y poética, y lo trajimos a la universidad. En aquel festival de 1992 vinieron grupos folclóricos, decimistas, profesionales de varios países, de Venezuela, de Puerto Rico, de México y de Cuba y de Canarias. Aquello fue un antes y un después, porque los que participaban, aparte de los grupos de decimistas, vinieron también estudiosos del fenómeno de la décima y de la poesía improvisada. Y para todos los que allí participamos, aquello era novedoso. Muchos de nosotros no sabíamos que existía tal improvisación en todos esos países. Los de Puerto Rico no sabían que en Canarias había improvisación en décimas, y los canarios no sabían que existía en México, y los mexicanos no sabían que existía en Cuba. Es decir, que todas esas tradiciones estaban en el ámbito local o nacional cerrado, sin conocimiento de que aquel era un fenómeno panhispánico. Creo que esa es la denominación que lo define perfectamente.